5. Este es el libro de la historia de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. El día en el que fueron creados, Él los bendijo y los llamó hombre. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Después de tener a Set, Adán vivió 800 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años en total. Entonces murió. Cuando Set tenía 105 años fue padre de Enos. Después de tener a Enos, Set vivió 807 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Set vivió 912 años en total. Entonces murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Kenán. Después de tener a Kenán, Enos vivió 815 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Enos vivió 905 años en total. Entonces murió. Cuando Kenán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después de tener a Mahalalel, Kenán vivió 840 años más y fue padre de hijos e hijas. Así Kenán vivió 910 años en total. Entonces murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después de tener a Jared, Mahalalel vivió 830 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Mahalalel vivió 895 años en total. Entonces murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después de tener a Enoc, Jared vivió 800 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Jared vivió 962 años en total. Entonces murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después de tener a Matusalén, Enoc vivió 300 años más y siguió andando con el Dios verdadero. Además, fue padre de hijos e hijas. Así que Enoc vivió 365 años en total. Enoc siguió andando con el Dios verdadero, entonces nadie lo volvió a ver, porque Dios lo tomó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después de tener a Lamec, Matusalén vivió 782 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Matusalén vivió 969 años en total. Entonces murió. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo, lo llamó Noé. Después dijo: este hijo nos aliviará del trabajo y del esfuerzo doloroso de nuestras manos, a causa del suelo que Dios ha maldecido. Después de tener a Noé, Lamec vivió 595 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Lamec vivió 777 años en total. Entonces murió. Después de que Noé cumplió 500 años de edad, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ese es el capítulo 5 de Génesis. Vemos la historia desde Adán a los hijos de Noé. Es una descripción de su vida. Y recordemos que Moisés escribió el Génesis. Él lo supo porque había registros de su familia, de su antiguo pueblo, y lo que él tiene es una ilustración del principio. Todo esto, como nosotros conocemos algo de nuestros abuelos y tatarabuelos, Moisés supo de la historia porque la familia siempre guarda información y el pueblo le fue dando esa información y él la fue recabando. Bien, lo que vamos a mencionar en este capítulo
Todo es importante, pero hay también información hasta el día de hoy de un personaje que aquí dice que anduvo con el Dios verdadero y luego nadie lo volvió a ver. Fue Enoc. ¿Qué significa que anduvo con el Dios verdadero? Bueno, en ese entonces que se conocía que existía un Dios que había creado, pero tal vez no se conocía al 100%. Enoc quiso saber quién era y le buscó, y el que busca encuentra. Y desde entonces, desde que tuvo contacto con Dios y enfocó su corazón y su mente hacia Él y le fue encontrado, ya no se quitó de ahí, ya no se despegó. Tanto que Dios toma su vida, que Él es el que lo lleva a su espíritu y nadie más lo volvió a ver, desapareció. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Murió? ¿O desaparecer significa que ascendió? Pues sí, el espíritu de Enoch se une a Dios, pero esa unión nadie la vio, solamente desapareció. Y el andar con Dios fue una búsqueda exitosa. Enoch hizo lo correcto, Enoch tuvo conocimiento, Enoch vivió una vida ejemplar. Y su hijo Matusalén es el hombre con un largo periodo de existencia y de quien más se tiene registro de años vividos. Luego de todo este registro, nos vamos a enfocar en la vida de Noé y sus hijos en los siguientes capítulos. Esto me gustaría mencionarlo como un dato adicional. Hay un libro que es el libro de Enoch y tiene contenido muy interesante. Yo he mencionado algunos de esos temas, que es el contacto reptiliano y cómo la humanidad se empezó a mezclar desde el principio con estos seres que también Dios permitió crear, pero que ellos ya habían terminado lo que Dios les había dado. Acabaron con ellos y lo que quisieron fue mezclarse con los humanos para seguir existiendo, pero en sus genes traen envidia, traen celo, traen manipulación, porque es como se presentaron y como se presentaron, pues muestra qué es lo que hay en su interior, cuáles son sus intenciones. Este libro no está dentro del conjunto de libros que son la Biblia, pero si alguien dice vale la pena leerlo, yo creo que los temas son más explícitos que en la Biblia y si no te cuesta tener un control sobre la información, pues adelante. Pero este conjunto de libros te dará mucha información y a veces sentimos que hay más información fuera, pero si sabes leerlo y comprenderlo, también entenderás lo que andas buscando. Ahí tenemos el ejemplo de Enoch. Busca y encuentra, toca la puerta y se te abrirá. Capítulo 6. Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas, así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Y Dios dijo: mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres,
y ella les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Así que Dios vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Dios sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Dios dijo: voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Dios. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Con el tiempo, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimentos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. Hazla así. Debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debe tener 3 niveles, primero, segundo y tercero. A un codo del techo debe de haber una ventana para que entre luz, y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Y yo, por mi parte, voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. 2 ejemplares de cada animal volador según su género, 2 ejemplares de cada animal doméstico según su género, y 2 ejemplares de cada animal que se arrastra según su género. Irán donde estés y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú, por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer. Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él había dicho. En este relato escuchamos que el hombre se había corrompido, pensaba en lo malo, había además violencia. ¿Cuál fue esa primer maldad que se multiplicó? Así como se multiplicaron los hombres, la maldad también. Pues la unión entre hombre y mujer. Sabemos que ese acto fue por el que se expulsó del paraíso a Adán y a Eva, por la pérdida de la inocencia. Reconocemos que las mujeres son hermosas y ese deseo de estar con ellas hace que un hombre se una a una mujer y se casa delante de Dios. Esa unión es casarse, no el rito que conocemos ante una autoridad civil o una autoridad religiosa. Casarse para Dios es estar unidos sexualmente, pero los hombres no veían la importancia o la seriedad, mucho menos la pérdida de conexión con Dios, al ya no tener esa inocencia.